Simbología. Uno de los componentes importantes de la comunicación de Dios hacia los hombres. Analizaremos los diferentes significados de un símbolo, ayudando a no cometer el error de elegir la interpretación incorrecta. Llegamos a la estación de simbología. Vamos a ver anillo. Vamos a comenzar con anillo. Decimos. Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Bueno, aquí anillo está significando honra, está significando autoridad también. Honra y autoridad, porque en muchos casos no era que solamente te daban un premio como un anillo o un collar, lo vamos a ver más adelante en otra historia similar, sino significaba premio y también te daban una posición, por lo cual anillo significaba honra y autoridad en este contexto. Éxodo 35:22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Lo dejamos para el último este texto. Dale. Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Aquí significa autoridad. Anillo significa autoridad, porque el anillo era el que te confirmaba. Significa autoridad o confirmación de autoridad, ¿no? Sin el anillo, lo que escribía no tenía valor alguno. Por lo cual, el anillo es el que avalaba que eso confirmaba que te traía autoridad ese edicto o lo que fuera que el rey en ese momento, cualquier norma que el rey emitía. Esther 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata. Bueno, aquí esto significa honra, pero también significa autoridad que se delega, porque después vemos que en el transcurso de la historia que ocurre algo curioso, pero en este caso es honra, especialmente es honra. Esther 8:10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Entonces dice que el rey Asuero aquí escribe y después sella. Es similar a lo que hace en el contexto de José. Aquí significa autoridad, confirmación de la autoridad. Anillo significa eso, autoridad y confirmación de autoridad. De autoridad o respecto a un edicto o un decreto real. Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bueno, aquí anillo de oro está significando casi lo mismo que pieza de dinero, porque en realidad no era un anillo especial, sino que era parte de lo que ellos se despojaron. Anillo de oro significa aquí, es un pasaje descriptivo y significa algo valioso nada más, es un objeto de valor, no tiene un significado especial porque no fue un anillo especial que le dieron, sino era parte de lo que ellos tenían como riqueza o como parte de su tesoro personal, digamos. Isaías 3:18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Bueno, aquí, claro, está hablando, en este contexto está hablando que por qué hemos puesto todos estos pasajes para que puedas tener una idea en el contexto de que el anillo está hablando aquí de vanidad, porque dice que Dios se lo va a quitar, los pendientes, brazaletes, las cofias, atavíos de piernas, etcétera. Todos estos eran adornos, por lo cual anillos está dentro de este grupo de artefactos o elementos que usaban para decorarse las personas o embellecerse. Aquí significa algo
embellecimiento vano, vanidad, porque el verdadero embellecimiento no lo tuvieron porque no agradaron a Dios. Jeremías 22:24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Bueno, anillo significa aquí algo valioso, no como algo... tengan en cuenta que el anillo era algo que lo usaba el rey y era la parte más importante, era como el elemento fundamental para gobernar. Sin el anillo no podía gobernar porque iba el edicto a algún lugar y tenía que estar sellado. Perdía el anillo y no podía declarar algún decreto o algo, o decretar algún mandato nuevo. Entonces dice que aún si fuera parte del anillo, es decir, algo indispensable, anillo significa indispensable, algo indispensable, aún así me lo sacaría. Aunque fuese, como decir, aunque fuese el último Coca-Cola que encontrase en el desierto, o como se dice comúnmente el dicho, ¿no? O el último vaso de agua que me lo tuviese que dar al enemigo, no lo tomaría porque viene de tu mano. Es decir, sos tan malo que aunque sea lo último que tenga al alcance de mi mano, me lo quitaría igual, dice Dios. Daniel 6:17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Bueno, esto es sello, lo dice claramente el pasaje, es un sello. Anillo en este contexto es un sello, es un resguardo, es una seguridad. Era como poner un candado prácticamente. Ageo 2:23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, poner como anillo de sellar significa ser el canal de la bendición, ser el que desata la bendición. El sello era lo que te permitía a vos acceder a ciertas... si entrabas a una ciudad con un edict, con una carta del rey que estaba sellada por el rey, podías hacer lo que querías o lo que te permitía la carta. Entonces, significa autoridad delegada, significa el canal de bendición, aquel a quien Dios, a través de quien Dios bendeciría a otros. Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Bueno, anillo en su mano significa, en este caso, algo vanidoso, está en un contexto un poco descriptivo, pero tiene un significado porque también dice calzado en sus pies, significa honra. El anillo, tener un anillo más, hablaba de la clase de persona que eras, porque los anillos eran de metales preciosos, es decir, de oro, de plata o con alguna piedra, por lo cual su padre lo restaura. Tener, cuando le dice poner anillo en su mano, le está diciendo vuélvanlo a poner en el mismo lugar, vuélvanlo a poner en el mismo lugar de honra que estaba antes, porque recordemos que en esta historia él dice que al padre le dice acéptame aunque sea como un trabajador y no ya no más como tu hijo, y su padre le vuelve a dar el anillo en la mano, que era un símbolo de la familia. Cada familia tenía símbolos distintivos, los anillos o las joyas o ciertos elementos. También en esos elementos estaba plasmado la pertenencia a una familia. Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Bueno, ahí dice que no hagan acepción de personas. Por lo cual, en este contexto, anillo de oro representa opulencia y vanidad. Opulencia más que nada, no necesariamente vanidad. Bueno, vanidad sí, en el contexto de que este hombre va con su anillo o va mostrándolo por allí, pero en la antigüedad mucha gente usaba anillos. Las mujeres era común que anden constantemente adornadas con todo el oro que tenían, porque la riqueza de la esposa o de la mujer lo llevaba puesto consigo. Por lo cual puede ser un poco de vanidad, pero más hace alusión a la opulencia, a que la persona ya era rica de por sí. Y dice que contrario a eso, el andrajoso, el pobre, no podía tener un anillo. Entonces esto también va de la mano de lo que pasaba en el hijo pródigo, que al poner el anillo lo restauran al estatus de hijo y de un heredero en una buena posición social, y no como estaba él, como un jornalero. Volvemos al pasaje que dejamos pendiente. Éxodo 35:22.
Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Bueno, ya vimos más o menos lo que significa zarcillo, así que anillos, así que en este caso anillos, como eran elementos que ellos con el cual se adornaban su cuerpo y también eran valiosos, significa elemento de valor, pero también asociado a la renuncia. Anillo, cadena, zarcillo, está hablando aquí de una renuncia, de ceder a Dios, porque en este caso se iban a ser elementos para el tabernáculo y demás, y ellos daban ofrendas. En este caso era el dinero de ellos en la antigüedad, era el oro, la plata, etc. Entonces, aquí anillos representa renunciamiento a la vanidad. Podríamos compararlo también con la vanidad, pero más que nada se estaba hablando de una ofrenda a Dios. Quiere decir una renuncia, un sacrificio económico que estaban haciendo. Hasta aquí entonces con anillo y collar. Nos vamos de la estación. Collar no vimos, solo anillo. Pensé que los juntaste a los dos. No, solo anillo. Vamos a... No, collar lo vemos en la próxima. Lo vemos otro día. Otro día. Perfecto. Nos vamos. Nos vamos.